¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es el único pecado que Dios no perdona? Esta es una pregunta que muchos cristianos se han hecho alguna vez y que tiene una respuesta muy importante para nuestra salvación. En este video vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema y cómo podemos evitar cometer este grave error que nos separa de Dios para siempre. Para entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, tenemos que ver el contexto bíblico en el que se menciona este pecado. Los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, relatan un episodio en el que Jesús se enfrenta a los fariseos, que eran los líderes religiosos de los judíos. Estos fariseos se oponían a Jesús y buscaban la forma de desacreditarlo y acusarlo. Un día, Jesús sanó a un hombre que estaba endemoniado, ciego y mudo. El hombre recuperó la vista, el habla y la libertad. La gente que presenció el milagro se maravilló y se preguntó si Jesús era el Mesías prometido. Pero los fariseos, en lugar de reconocer el poder y la autoridad de Jesús, dijeron que él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta fue una acusación falsa y maliciosa que pretendía atribuir la obra de Dios al diablo. Jesús respondió a la acusación de los fariseos con una serie de argumentos que demostraban su autoridad sobre los demonios. Primero les dijo que si él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, eso significaba que el reino de Satanás estaba dividido y en conflicto consigo mismo, lo cual era absurdo. ¿Cómo podría un reino humano o espiritual subsistir si sus miembros se atacan entre sí? Jesús les dio el ejemplo de un rey que se enfrenta a una rebelión interna o de una casa que se derrumba por las disputas familiares. Así, Jesús les mostró que su lógica era ilógica. Luego, Jesús les planteó otro argumento. Les dijo que si él expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, entonces ¿por qué poder los expulsaban los hijos de los fariseos? Los fariseos tenían entre ellos algunos exorcistas que pretendían liberar a las personas de los espíritus malignos. Jesús les preguntó si ellos también estaban aliados con el diablo, y les advirtió que ellos mismos serían sus jueces. Finalmente, Jesús les reveló la verdadera razón de su poder sobre los demonios. Les dijo que él expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios, y que eso era una señal de que el reino de Dios había llegado a ellos. Jesús les explicó que para saquear la casa de un hombre fuerte, primero hay que atar al hombre fuerte. Así, Jesús les indicó que él había atado al hombre fuerte, es decir, a Satanás, y que estaba saqueando su casa, es decir, liberando a las personas de su opresión. Jesús les hizo ver que él era más fuerte que el diablo y que actuaba por el poder de Dios. Después de exponer estos argumentos, Jesús les advirtió sobre la gravedad del pecado que estaban cometiendo. Les dijo que todo pecado y blasfemia sería perdonado a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo que el que hablara contra el Hijo del Hombre, es decir, contra él mismo, tendría perdón, pero el que hablara contra el Espíritu Santo no tendría perdón ni en este siglo ni en el venidero. Jesús les llamó generación de víboras y les dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les dijo que por sus palabras serían justificados o condenados. ¿Qué es entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado de atribuir al diablo la obra de Dios, de rechazar el testimonio del Espíritu Santo sobre la persona y la obra de Jesús, y de endurecer el corazón ante la verdad y la gracia de Dios. Es el pecado de resistir y despreciar al Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el pecado de no arrepentirse ni creer en el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el pecado que lleva a la muerte eterna, porque cierra la puerta a la única esperanza de salvación que tenemos, el sacrificio de Jesús en la cruz, que pagó el precio de nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado que se comete por un momento de debilidad, ignorancia o confusión. Es un pecado que se comete por una actitud persistente y deliberada de oposición a Dios y a su revelación. La Biblia nos da algunos ejemplos de personas que resistieron al Espíritu Santo
y sufrieron las consecuencias de su pecado. Uno de esos ejemplos es el de los judíos que rechazaron el mensaje de Esteban, el primer mártir cristiano. Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que predicaba con poder y hacía grandes milagros entre el pueblo. Pero algunos de los judíos se levantaron contra él y lo llevaron ante el concilio. Allí, Esteban les dio un discurso en el que repasó la historia de Israel y les mostró cómo Dios había enviado a Jesús como el Mesías, pero ellos lo habían traicionado y asesinado. Esteban les dijo: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros». Hechos 7:51. Al oír estas palabras, los judíos se enfurecieron y apedrearon a Esteban, que murió invocando a Jesús y pidiendo perdón por sus verdugos. Estos judíos se hicieron culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque rechazaron el testimonio que el Espíritu les dio a través de Esteban. Otro ejemplo es el de Ananías y Safira, una pareja de cristianos que mintieron al Espíritu Santo. Ellos vendieron una propiedad y se quedaron con parte del dinero, pero fingieron haberlo entregado todo a la iglesia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les confrontó y les dijo: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Hechos 5, 3-4. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Lo mismo le pasó a su esposa cuando confirmó la mentira de su marido. Estos dos cristianos se hicieron culpables de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque mintieron al Espíritu que moraba en ellos y en la iglesia. Estos ejemplos nos muestran las graves consecuencias de resistir al Espíritu Santo, pero también nos muestran la obra del Espíritu Santo como evidencia de la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo es el que da poder y autoridad a los mensajeros de Dios, como Esteban y Pedro. El Espíritu Santo es el que hace milagros y señales que confirman la palabra de Dios, como la sanación del endemoniado ciego y mudo. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo con los judíos que se arrepintieron y creyeron en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el que da vida y libertad a los que creen en Jesús, como lo hizo con los primeros cristianos que compartían todo en amor. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y nos hace recordar todo lo que Jesús dijo, como lo hace con nosotros hoy en día. Por eso, atribuir las obras de Dios al diablo es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es negar la evidencia de la verdad del Evangelio, es insultar al Espíritu que nos habla y nos muestra el amor de Dios, es cerrar el corazón a la voz de Dios que nos llama a la salvación, es rechazar la gracia de Dios que nos ofrece el perdón, es perder la oportunidad de tener una relación con Dios que nos da la vida eterna. ¿Cómo podemos aplicar la enseñanza de la Biblia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo en nuestra vida actual? Hay tres aspectos que debemos tener en cuenta: la importancia de discernir la obra del Espíritu Santo, la advertencia contra la hipocresía y la dureza de corazón, y la oportunidad de arrepentimiento y perdón. Primero, debemos discernir la obra del Espíritu Santo en nuestro mundo y en nuestra vida. El Espíritu Santo sigue actuando hoy en día, manifestando el poder y la presencia de Dios, confirmando la verdad del Evangelio y transformando a las personas que creen en Jesús. Debemos estar atentos y receptivos a la obra del Espíritu Santo y no dejarnos engañar por las falsas doctrinas, los falsos maestros o los falsos milagros que pretenden desviar nuestra atención de Jesús. Debemos examinar todo a la luz de la palabra de Dios y no juzgar por las apariencias. Debemos reconocer y agradecer la obra del Espíritu Santo en nosotros y en los demás, y no atribuir al diablo lo que es de Dios. Segundo, debemos evitar la hipocresía y la dureza de corazón que caracterizó a los fariseos y a otros que rechazaron a Jesús. La hipocresía es fingir ser lo que no somos o decir lo que no pensamos, con el fin de impresionar a los hombres o de escapar de la justicia de Dios. La dureza de corazón es resistir la voz de Dios que nos habla por medio de su Espíritu,
de su palabra o de sus siervos, y negarnos a cambiar nuestra actitud o nuestro comportamiento. La hipocresía y la dureza de corazón nos impiden ver la realidad de nuestra condición pecaminosa y nos hacen insensibles a la gracia de Dios. La hipocresía y la dureza de corazón nos llevan a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nos hacen rechazar el único medio de salvación que Dios nos ofrece, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Tercero, debemos aprovechar la oportunidad de arrepentimiento y perdón que Dios nos da por medio de su Espíritu. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado, sentir tristeza por haber ofendido a Dios y decidir cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. El perdón es la acción de Dios de borrar nuestro pecado, restaurar nuestra relación con Él y darnos una nueva vida. El arrepentimiento y el perdón son posibles gracias a la obra de Jesús en la cruz, donde Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El arrepentimiento y el perdón son el regalo de Dios para nosotros, que recibimos por medio de la fe en Jesús. El arrepentimiento y el perdón son la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos convence, nos renueva y nos sella como hijos de Dios. Por eso, no debemos dejar pasar la oportunidad de arrepentimiento y perdón que Dios nos da por medio de su Espíritu. No sabemos cuándo será el último día de nuestra vida, o cuándo será el día del juicio final. No sabemos cuándo se acabará la paciencia de Dios, o cuándo se endurecerá nuestro corazón. No sabemos cuándo cruzaremos la línea de la blasfemia contra el Espíritu Santo y perderemos toda esperanza de salvación. Por eso, debemos escuchar la voz del Espíritu Santo hoy y responder con humildad y obediencia. Debemos confesar nuestros pecados y creer en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Debemos recibir el perdón de Dios y vivir para su gloria. Debemos ser llenos del Espíritu Santo y seguir sus instrucciones. Así, evitaremos la blasfemia contra el Espíritu Santo y aseguraremos nuestra salvación eterna